cuya cosa la princesa también culpa al chico que había implantado las pruebas, diciendo que no cree que el protagonista sea capaz de hacer algo así, diciéndole a aquel chico si estaba seguro de que vio claramente a aquel ladrón. Aquel chico pensaba que mentir a la princesa era un delito bastante grave y podría ser decapitado e incluso hacer que toda su familia sea ejecutada, pero bajo la mirada de Lanfei este sabía que no tenía nada más que hacer, por lo que termina afirmando que vio claramente al ladrón y no había duda era el protagonista, por lo que el prota se dirige con el maestro Feng, y le dice si podía registrar su dormitorio, pero si se demuestra su inocencia le gustaría una explicación de parte de Lanfei. Con esto, el director le pregunta a Lanfei si estaba de acuerdo, cuya cosa dice que no había problemas, por lo que sin más Lanfei responde que, si realmente era inocente, él le daría una explicación al protagonista, cuya cosa del prota le dice que, en ese caso, cree que sería mejor que el profesor Fen sea justo. La pequeña princesa suspiraba, pero el prota le decía que no había necesidad de preocuparse que él Li Junxiao siempre había hecho las cosas de manera honesta y justa, y no cree que el mal le gane al bien. Todos pensaban que tal parece, él protagonista era una persona bastante sofisticada, pensando que no creen que haya sido él, ya que cuando alguien hace algo malo normalmente no actúa de esa manera, por lo que el protagonista sacando una pequeña bandera de su bolsillo interdimensional, dice que ahora todos debían seguirlo a su dormitorio para demostrar su inocencia, pensando aquella princesa que claramente había algo raro en aquella idea, que era obvio que alguien estaba tratando de inculparlo en aquel asunto, y tras caminar un poco estos terminaron llegando a la residencia del protagonista, donde parecía estar esperando el tío de Lanfei, preguntando el maestro Feng al instructor Wang el por qué estaba allí, respondiendo que había escuchado que había un ladrón pervertido y había ido a ver qué era lo que estaba pasando. El prota le pregunta por qué estaba observando al frente de su dormitorio, que si no dijo Menkun, que el ladrón fue hacia el bosque de Arce, comentando que realmente sabe cómo ahorrar tiempo incluso evitando el gasto de energía necesario para ir y venir. Con esto Fen Bupin le pregunta a Wang Feng qué era lo que estaba pasando, a lo que simplemente decía que estaba allí para capturar el ladrón al igual que el director Feng. Comentaba que sugería que debían expulsar inmediatamente a un criminal tan perverso y arrogante ya que era perjudicial para los demás discípulos, cuya cosa aquel director decía que no tenía objeciones para arrestar al ladrón, pero que si hacia algún tipo de truco y perjudica a alguien no estaría de acuerdo, cuya cosa el tío de Lanfei dice que por supuesto que debe ser justo para que todos estén de acuerdo, y cuando haya las pruebas y evidencias lo notificaría inmediatamente al director del departamento. El prota estaba de acuerdo con aquello, diciendo que si el instructor Wang lo decía entonces estaría tranquilo, y esperaba que todo el mundo sea testigo de lo que había dicho, por lo que abriendo su puerta les decía que debían buscar libremente y ver si el Li Junxiao era un pervertido que roba la ropa interior de las mujeres como decía Lanfei, el cual le hacía una seña a su tío diciendo que todo estaba hecho correctamente, por lo que sin más terminó ordenando que debían buscar por completo en la habitación del protagonista. Sin más Menkun terminó dirigiéndose a buscar aquellas pruebas, pero al pasar frente al director Fen, le decía que si alguien se atreve a plantar pruebas falsas sería el primero en ser expulsado. La princesa decía que también iría a buscar diciendo que si Menkun realmente intentaba hacer algún truco podría detenerlo a tiempo, cuya cosa el tío de Lanfei dice que, ya que todos desconfían de él, ¿qué tal si todos entraban juntos? El prota sin más invita a todos a pasar a su habitación diciendo que ya que todo el mundo tenía curiosidad cree que deberían mirarlo juntos, por lo que todos dentro de la habitación del protagonista buscaban debajo de las sábanas de su cama. Lanfei le decía a Men con que buscase con cuidado, y que no se le escapase nada, pero parecía estar bastante asustado debido a que no encontraba nada donde lo había colocado. Incluso se acerca a Lanfei y le dice al oído que todo había desaparecido. Esto parecía molestar bastante a Lanfei, a lo que su tío se percató de que los planes de Lanfei salieron completamente mal. El prota le decía a Menkun que su jefe le dijo que lo buscará con cuidado, preguntando qué hace allí parado, a lo cual rápidamente el tío de Lanfei dice que el dormitorio no era grande, diciendo que no cree que encontrarían algo en ese lugar, y que parece que el protagonista era inocente, y entonces el ladrón era otra persona,
El instructor Fen miraba al protagonista, parece saber que éste tenía algo entre manos, y la pequeña princesa pensaba que el protagonista claramente esperaba que sucediera eso, y que se había preocupado por nada, por lo que, sin más, el tío de Lan Fei dice que ya que el protagonista era inocente debían volver, pero el prota comenta que habían dicho que el ladrón era otra persona, que si éste no iba a atraparlo, respondiendo aquel tío de Lan Fei, que la academia era demasiado grande, y que no tenían más pruebas que la academia se encargaría de eso, comentando el prota que lo que había dicho Menkun sobre verle a él era mentira, entonces tenía que sospechar de Lan Fei, agregando que sospecha que él era la persona que estaba detrás de todo eso, cuya cosa Lan Fei dice que no debe calumniar a los demás. El prota voltea con una mirada fría y comenta que éste ya había probado su inocencia, y que ya era el momento de que éste le diera una explicación. Lan Fei preguntaba al prota qué era lo que quería, y el prota dice que era muy simple, quería registrar su dormitorio para probar su inocencia, diciendo que por supuesto no estaba sospechando de él, y era solamente que no podía soportar no hacer nada cuando fue acusado injustamente. Lan Fei se marchaba diciendo que como ya había dicho le daría una explicación, y demostraría que era inocente, y ya que éste quería registrar su cuarto entonces debía ir y hacerlo. Por otra parte, Menbu se encontraba pensando que Lan Fei perdería en contra del protagonista y ésta debería irse en ese momento y no entrometerse en cosas como esas en el futuro, y ya en el dormitorio de Lan Fei, éste abría las puertas para todos diciendo que no importaba que lo registraran, pero que no debían romper nada, ya que tenía miedo de que los seres pobres como el prota no puedan pagarlo, por lo que el protagonista termina diciendo a todos que debían ir a registrar aquella habitación de Lan Fei. El tío de este pensaba que algo andaba un tanto mal, por lo que después de registrar los amigos del protagonista sacaron un cofre diciendo que no podían abrirlo. Lan Fei decía que allí es donde guardaba su ropa privada y solamente se podía abrir con una llave que éste tenía, por lo que después de abrirlo, del mismo parece salir una explosión de olores, la cual dejó a todos totalmente perplejos, ya que se trataba de un montón de ropa interior de chica. Tal parece el protagonista simplemente le devolvió el favor, a lo que todos se quedaron en silencio, pensando lo peor de Lan Fei, el cual gritaba que era imposible, que el protagonista le estaba incriminando, a lo que el prota pregunta cómo puede ser eso posible, ya que éste acaba de decir que es su cofre privado, y no podía ser abierto sin su llave. Las chicas parecían estar bastante molestas con Lan Fei, diciendo que debían expulsarlo. La princesa gritaba que era un pervertido y haría que el decano lo expulse, pero el amigo Chen comentó que además de la ropa interior de las chicas, porque había media caja de jabón en ese lugar, cuya cosa el otro amigo del prota le dice que no lo entendería, comentando que había escuchado que además de ser un pervertido, Lan Fei también disfruta obligando a sus lacayos a recoger el jabón después de haberlo tirado en las luchas masculinas, y tras escuchar aquello, los lacayos de Lan Fei terminaron apartándose de él debido al miedo que tenían. Por su gusto culposo, Lan Fei parecía tener un dolor punzante en el corazón debido a la maldad del protagonista. El prota comentaba que la situación en ese momento estaba clara, que no solamente robó ropa interior de las chicas, sino que también obligó a otros a recoger el jabón en las duchas masculinas, y sin duda era el culpable, y que la ley era la ley, y aunque se enfurezcan con él, aunque deseen hacerlo pedazos, los instructores de la academia estaban allí, y debían dejar que el instructor Feng y el instructor Wang decidan lo que iba a pasar, a lo que rápidamente todos los estudiantes gritaban que querían justicia, diciendo que querían que lo expulsasen. El instructor Feng pensaba que nunca imaginó que un inútil como el protagonista fuera tan bueno planeando las cosas. A lo que Feng Bupin terminó calmando a todos diciendo que iba a notificar inmediatamente al decano y después de eso les daría una explicación satisfactoria a todos los discípulos. La princesa les decía a las demás chicas que no debían preocuparse, que si la escuela permite que ese pervertido se quede entonces irían directamente con el decano, y si eso no funcionaba irían a buscar a su padre el emperador y que no importaba lo que pasara, no dejarían que ese animal quede impune. Lan Fei le rogaba a su tío que le salvase, pero su tío simplemente le daba la espalda, diciendo que era un inútil. Con esto Lan Fei ya hacía arrodillado frente al protagonista, el cual lo miraba con una mirada bastante seria. Por lo que habiendo logrado su cometido el prota se retira mientras vemos como Lan Fei fue totalmente derrotado.
A lo que días después el veredicto de la academia fue publicado comentando que con suficiente evidencia la dirección de la academia decidió por unanimidad expulsar a Lan Fei, por robar la ropa interior de las chicas, y en un cambio de escena vemos cómo llega el amigo Han a la residencia del prota, diciendo que tenía buenas y malas noticias, que cuál quería saber primero y el prota dice que la buena noticia debe ser que expulsaron a Lan Fei, preguntando que cuál era la mala, este decía que el protagonista lo sabía todo, que la mala noticia era que el examinador de aquel año sería el tío de Lan Fei, Wang Feng, y que todos estaban condenados y que seguramente todos iban a fracasar, pero el prota pregunta que como condenados, que si intenta hacer algo, entonces lo echaría junto con Lan Fei de la academia. Han le decía que sabía que era fuerte, pero no debía meterse en problemas, que Lan Fei era un estudiante, pero Wang Feng era un instructor de la academia. El prota dice que eso no le importa, preguntando que si había alguna noticia de Lan Xuan, comentando Han que se habría olvidado de aquel tipo, si no lo hubiese mencionado, y respondiendo comenta que ya había anunciado que iba a vengar a su hermano, y que ahora estaban realmente metidos en problemas. Pero el prota parecía estar bastante feliz con esto, pensando que la piedra divina de 5 colores pronto sería entregada a su mano por Lan Xuan, diciendo que eso era completamente genial. A lo que en un cambio de escena vemos como en la torre del gremio de alquimistas, en la cámara interior del 4º piso, donde vemos a la profesora Luo aparentemente refinando un hacha. Esta parecía estar bastante concentrada en aquella refinación, por lo que después de solidificar aquella hacha, la misma terminó cayendo en sus manos, y esta termina presentándole aquella hacha al maestro Xu, el actual presidente del gremio de alquimistas del país de Tianshui llamado Xu Han. Este comenta que aquella hacha ha alcanzado la calidad superior del primer nivel, diciendo a la profesora Luo que había pasado su examen como alquimista. Esta era felicitada por todos los maestros alquimistas en ese lugar, y dando las gracias la profesora Luo se inclina y agradece a todos aquellos maestros, comentando el presidente Xu que había trabajado bastante duro, y que no tenía nada que ver con ellos, sin embargo tenía curiosidad por algo, preguntando cómo logró fusionar el oro Yao y el cobre Chi Lian, ya que ésta no pudo hacerlo en los exámenes anteriores, pero esta misma simplemente pensaba en su clase cuando el protagonista le dio la solución a su problema. Y explica que el propio cobre Chi Lian tiene características de disolución cuando entra en contacto con el oro Yao, y que el proceso es muy violento, y para facilitar el proceso de disolución, añadió la arena de Tianjin, que es un disolvente común, y la razón por la que fracasó antes fue debido a las propiedades de la arena de Tianjin, siendo un elemento tipo agua y el cobre Chi Lian tipo fuego, haciendo que las características de disolución empeoren, y recordando las palabras del protagonista, decía que en esa ocasión simplemente trató a la arena Tianjin como una impureza y la eliminó con la esencia de Chi Lian. Esto terminó sorprendiendo a aquellos maestros alquimistas. El presidente comentaba que era lo suficientemente inteligente como para haber descubierto la complicada teoría detrás de aquel proceso, diciendo que el país de Tianshui tenía otro alquimista experto, y que enviaría a alguien para informar a su majestad al día siguiente, y celebrarían su éxito. Pensando la profesora que el protagonista estaba bien informado, ya que parece incluso los maestros de ese lugar no estaban al tanto de aquel proceso secreto, la profesora termina diciendo que no deseaba molestar a su majestad y que preferiría mantener el anonimato, pero uno de aquellos maestros alquimistas dice que en el país de Tianshui, cada vez que un alquimista se convierte en un alquimista de primer nivel o entra en el 3er grado de alquimista maestro, su majestad celebrará una fiesta. Para celebrarlo con todos los oficiales importantes, aquel maestro alquimista termina diciéndole a la profesora Luo que era la primera persona en el país de Tianshui en entrar en el 4º reino Wu Yun, y que ahora se había abierto paso y se había convertido en un alquimista de primer nivel. Aquel alquimista llamado Yan Lei decía que con aquello su majestad llevaría 2 celebraciones para ella en tan solo 2 años, y que en 100 años solamente recordaba al señor Yan Di, recibiendo aquel trato. Pero la profesora decía que aquel maestro Yan era demasiado amable, que como podía compararse con el señor Yan Di, cuya cosa el maestro Xu dice que no era necesario ser tan modesta. Este comenta que aunque el señor Yan Di tenía el talento para ello, la mayor parte de su éxito proviene de ser un discípulo del alquimista de 9º nivel, Wu Fei Yan, diciendo que tuvo mucha suerte y que en el futuro sus logros podrían no perder contra Yan Di, y solamente le faltaba un buen maestro. El presidente le decía que ese día ellos,
el gremio de alquimistas también debía celebrar, y cuando ésta tenía en mente decir algo, el maestro Shu decía que ese año tenían 2 nuevos alquimistas de primer nivel. Ella y Jiarron, que ambos son las estrellas en ascenso de su país Tianshui, a lo que otro maestro alquimista llamado Su Yuan Qiao, termina diciéndole al presidente Shu que estaba de acuerdo en que Yun Chan era una estrella emergente. Pero no confiaba del todo en Jiarron, comentaba que, si no se equivocaba, Jiarron estaba gravemente envenenado en ese momento, sorprendiendo a todos en aquella sala. A lo que el presidente Shu pregunta qué quería decir con eso, sin embargo, la profesora Luo los interrumpe diciendo que se retiraría en ese momento. El presidente Shu le responde que ahora que había pasado la evaluación era oficialmente un alquimista de primer nivel y significaba que también era uno de los miembros principales de la asociación y tenía derecho a saber todo de la misma, así que no había necesidad de que se fuera, comentando Yuan Qiao que había descubierto que Jiarron hizo trampa en su última evaluación, y utilizó el material prohibido, la piedra del infierno. Esto sorprende bastante a los maestros alquimistas, los cuales dicen que el uso de aquella piedra era un delito grave, y que los efectos secundarios de aquella piedra eran autodestructivos, comentando otro de aquellos maestros que eso era ridículo, que cómo podría hacer Jiarron algo así, a lo que el presidente Shu interrumpe diciendo que debería tener cuidado con sus palabras, comentando que sabe que no le agrada Jiarron, y que le había puesto las cosas difíciles, desde que era un aprendiz, pero que no podía acusarle sin pruebas, comentando aquel tipo que tenía las pruebas, pues teme que la toxina ya había penetrado lo más profundo de la médula de Jiarron, y que había enviado a alguien a averiguar los materiales que había comprado después de ser ascendido, y son todos antídotos, que 5 días atrás comenzó a comprar locamente, y que varios materiales eran venenosos, además desde que regresó apresuradamente, había estado en profunda reclusión, y apostaba que se debe a que estaba tratando de luchar contra los síntomas con pociones de fuego y veneno. Por desgracia la toxicidad de aquella piedra no se podía aliviar tan fácilmente, ni siquiera con las píldoras de desintoxicación, y creía que debe estar completamente lisiado en ese momento. Sin más, el presidente Shu termina ordenando que lleven a Jiarron a ese lugar inmediatamente. Este decía que sin importar lo que estuviera haciendo debe ir inmediatamente. Con esto la profesora Luo pensaba que el maestro Shu era el presidente de la Asociación de Alquimistas de Tianshui, y también uno de los únicos alquimistas de tercer nivel en Tianshui, y esa posición de gran reverencia no era inferior, ni siquiera al emperador, y nunca permitiría que un fraude empañe el orgullo de los alquimistas del país. Pasa el tiempo y Jiarron terminó presentándose en aquella sala. Este dio sus respetos al presidente y luego felicitó a la maestra Luo, comentando que era realmente talentosa, comentando que entre los 5 comandantes guardianes del país, la maestra Luo era considerada la más fuerte, cuya cosa ésta agradece. A lo que sin más termina preguntando al presidente Shu que éste estaba refinando en reclusión, que si podría saber el motivo de aquella apresurada convocatoria. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así, y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.